María Ángeles Durán Heras estudió Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Madrid. Realizó estudios complementarios de Derecho y se doctoró en la Universidad Complutense. Es pionera en la investigación sobre la desigualdad entre hombres y mujeres y en estudios sobre el trabajo no remunerado y las condiciones sociales de las mujeres. Marcó el punto de partida del feminismo académico en España, aportando nuevas perspectivas y herramientas de estudio a lo largo de su trayectoria. Desde los años 60, ha expuesto la ausencia de las mujeres en la ciencia, desde un enfoque sociológico, económico y político. Ha sido directora del Seminario de Estudios de la Mujer y de la Cátedra UNESCO de Políticas de Género e Igualdad de Derechos entre Mujeres y Hombres en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, el Premio de la Federación de Mujeres Progresistas, los doctorados honoris causa de las universidades de La Rioja, Salamanca, de Granada, la Universidad Autónoma de Madrid y este año por la UNAM. Con más de 200 publicaciones de su autoría, destacan los títulos Liberación y Utopía, La mujer ante la ciencia, Desigualdad social y enfermedad, La ciudad compartida, El valor del tiempo y la riqueza invisible del cuidado. Pues aquí estamos con la doctora Ángeles Durán. Un enorme honor recibirla pues aquí en la UNAM y en TV UNAM. Y muchas felicitaciones por este muy merecida doctorado honoris causa. Muchas gracias. No sé qué decir porque siempre me dicen muy merecido y yo siempre pienso, bueno, hay un factor de suerte también que es muy grande, ¿no? Pero estoy muy feliz de estar aquí por ese motivo. Nosotros más de recibirte aquí en la máxima casa de estudios, que así le llamamos aquí en la UNAM, la casa de todos y de todas, los mexicanos y del mundo. Su investigación, su trabajo, también de activista, porque usted no solamente es una investigadora, sino defiende los derechos de las mujeres, ha generado una escuela muy importante, ¿no? El reconocimiento del trabajo, de los cuidados, todo este otro mundo laboral. Ahorita me corrigirá usted si cómo lo tenemos que conceptualizar, pero es otra mitad o más de la población que se levanta en la mañana, se dedica a mantener las condiciones para la sobrevivencia, la producción y la reproducción, pero que no tiene el reconocimiento en nuestras estadísticas nacionales, internacionales, ni culturales, ni política, que está marginado. ¿Cuál ha sido alguna de las aportaciones que usted quisiera compartir en primer lugar a nuestra audiencia? Pues mi primera aportación va a ser como científica, como investigadora, y va a ser decir, no puede ser buena la ciencia que se olvida de algo tan importante. De modo que antes del activismo político o social está el activismo científico. No puede hacerse buena ciencia, sea de historia, sea de derecho, sea de arquitectura, sea de economía, sea de biología, da igual, en cualquier campo del saber, si se olvidan de que hay una tradición milenaria que ha ocultado a las mujeres y en consecuencia, lo que yo llamo creado una ciencia monoparental, o sea, es una ciencia en la que apenas han contribuido las mujeres porque estaban fuera de los centros donde se hacía la producción acumulada y codificada de conocimiento. Y eso se rompió. Ha llegado una época en que afortunadamente las mujeres son mayoría en muchos casos, en muchos campos del saber, por lo menos al nivel de iniciación, y eso requiere ciencia nueva, hay que renovarla, y esa sería mi primera recomendación. Somos gente distinta la que está haciendo ciencia hoy, y afortunadamente podemos aportar muchas cosas nuevas y luchar contra esa invisibilidad histórica de lo que eran las posibles aportaciones de las mujeres, porque vivían en un mundo bastante distinto del de los hombres. Usted fue la primera cátedra de sociología en España, ¿correcto? La primera mujer. Sí, así fue.
¿Cómo fue su experiencia? ¿Cuántos años tenía usted? Tenía 40 y pocos, Ujú. 40 y pocos. Y fue una experiencia, pues bueno, dura, fue muy dura. Pero tengo que decir que es que en aquel momento había en España muy pocas cátedras de sociología, había muchos compañeros varones que también para ellos fue sumamente duro. De modo que era duro la empresa en general y en mi caso un poquito más porque era mujer y de hecho algunas personas, pues bueno, un poco más de modés, pensaban que ese no era un campo que mereciera una atención por la investigación y por la docencia universitaria, que podía ser un tema pues menor para una enseñanza media o infantil, ¿no? Pero que la universidad era una cosa más seria que la investigación sobre las mujeres. Y fue un poco más difícil, pero muchos de mis compañeros se quedaron atrás y nunca lo consiguieron. Sí. Y en cambio, para mí, aunque fue muy difícil, no hay duda de que lo conseguí y marqué una pauta nueva. ¿Y hoy en España ya está resuelto este problema? Este problema, según a qué se llame problema. Si se llama problema a que las mujeres accedan a la universidad, que estuvo prohibido durante tantísimos siglos, ¿no? Está resuelto, son mayoría en estos momentos, no en todas las disciplinas, pero ya hay en muchos sitios mucha mayoría, por ejemplo en medicina, en derecho, en historia, en muchos campos. En algunos, sobre todo las ingenierías, no. Y en el ejército tampoco, y menos todavía en las teologías. Pero como conjunto son mayoría. Ahora, a medida que aumenta el nivel, pues ya esa mayoría se convierte en minoría y se convierte en exigua en los puestos más altos. Vamos ganando, vamos avanzando, pero despacio. Despacio, y el techo de cristal es verdad que existe. Sí, no, en México también hemos avanzado bastante, ya tenemos una nueva reforma constitucional de que la Cámara de Diputados, el Senado, los gabinetes, cualquier órgano colegiado en el gobierno tiene que ser paritaria, pero por ejemplo el sector privado, pues no, en la universidad no necesariamente, y aunque tengas paridad formal, lo otro es que realmente se le empodere o se le permite el mismo liderazgo a las mujeres sobre los hombres. Por eso el problema no es tanto que haya mujeres en los puestos, cuanto que el contenido de lo que se hace en investigación y los programas, los currículum, que eso esté ya transversalizada, la incorporación de todas las aportaciones que desde hace 40 años están haciendo sobre todo las mujeres jóvenes, ¿no? Eso todavía cuesta trabajo. Y como es más sencillo a veces crear estudios separados de las mujeres, podemos encontrarnos a lo mejor, hablando de historia, pues que haya magníficos grupos de historia de las mujeres o de historia con una perspectiva que incluya a las mujeres y que sin embargo eso no llegue a los cursos generales de historia. Y eso está pasando en todos los campos, pero eso nada más puede ser una transición. Hasta que se acumule pensamiento, se acumule cantidad de evidencia y pase a la corriente principal. Exacto, la historia de las familias o otros ámbitos diferentes, ¿no? Pero no se incorporan en el mainstream, como le dicen. Es justamente lo que su trabajo ha hecho, es colocar en el centro, no en los márgenes, este trabajo de cuidados. El verdadero trabajo, podemos, bueno, igual pecamos del otro lado, de extremismo, pero podríamos decir que el verdadero trabajo que se hace es el trabajo de la casa, ¿no? Lo que se hace fuera también es trabajo, pero quizás no tiene la misma importancia en términos de la mantenimiento de la especie y de la humanidad, ¿no? Yo creo que todos los trabajos son importantes y las mujeres, muchas ahora, están peleando para que haya menos trabajo dentro de casa, que esté más repartido, que haya más servicios públicos, porque quieren estar trabajando fuera, porque eso suele llevar muchas ventajas que trabajar dentro no conlleva. Ahora, yo no me atrevería a decir si es más o menos importante, pero lo que sí puedo decir, y además con toda la ciencia necesaria, todas las estadísticas que lo demuestran, es que para un país como España, según el Instituto Nacional de Estadística, apenas se ha cambiado la metodología de la investigación y ha empezado a hacerse encuestas de empleo del tiempo. Lo que nos ha salido es que por cada 100 horas que se impone al mercado de trabajo, incluido el informal, el subterráneo, todo tipo de trabajo, pero trabajo remunerado,
hace falta añadirle 130 horas de trabajo no remunerado que se hace en los hogares, sobre todo por mujeres, no solo, pero sobre todo por mujeres. O sea, estamos hablando de dos pilares que sostienen la economía y en muchos países es muy parecido. 100 horas de trabajo remunerado al año necesitan un complemento de 130 horas de trabajo no remunerado. Y ahí eso significa de cara a futuro, pues cualquier pequeño trasvase, estamos hablando de cientos de miles de empleos. Ese es un dato muy importante. El sitio laboral de la casa es igual o más importante que el sitio típico en que pensamos de las fábricas, las empresas o la calle. Hay una polémica aquí, hasta qué punto deberíamos monetarizarlo, contabilizarlo, incluirlo en el Producto Interno Bruto. ¿Esto es conveniente o no? Bueno, desde un punto de vista igual de contabilidad puede ser, pero quizás al convertirlo en una mercancía más, no lo vamos a poder dignificar tanto. ¿Cuál es su posición sobre esto? Pues mi posición es que estudiarlo y contabilizarlo es absolutamente imprescindible. Porque ¿cómo vamos a tomar decisiones de política social o de política económica si no sabemos, por ejemplo, cuánto nos costaría o cuántos empleos habría que crear para, vamos a suponer, por ejemplo, generar guarderías para niños de 2 a 3 años? Pues primero hay que saber cuántos niños hay, cuánto tiempo de cuidado consumen, cuántas personas querrían tener un servicio en que delegar parcialmente, o sea que estudiar, ninguna duda. Contabilizarlo, ninguna duda. Ahora, necesitamos conversores, necesitamos traductores, claro, porque la contabilidad nacional emplea un lenguaje y el análisis de lo no monetarizado es otro lenguaje distinto. Eso. Y no tenemos unidades de conversión, tampoco tenemos apenas todavía buenas estadísticas. De modo que es complicado. Y hay que hacerlo, por otra parte, porque es imprescindible encontrar un modelo de análisis económico suficientemente complejo para que sea capaz de integrar en un mismo marco los elementos monetarizados y los no monetarizados. Porque es que yo el otro día decía que era como los cenotes, porque leí un estudio que decía que los cenotes por debajo son redes que se comunican entre sí. Pues la economía monetarizada y la no monetarizada son en realidad dos grandes cenotes que por debajo están llenos de ramificaciones y cualquier pequeña alteración en uno inmediatamente afecta al agua del otro. De modo que hace falta mucha investigación. Ahora, un problema distinto es si hay que pagarlo todo. Para empezar, si tenemos 130 horas en un sitio y 100 en otro, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagar las 130? Tendríamos que pensar que es mucho más barata las 130 que las 100 para poder sacar de las 100 y pagar las 130. Si nada más estuviéramos hablando de pequeños cambios, de ajustes para los casos más dramáticos y pudiéramos decir, por ejemplo, pues se saca un 2% de acá, se paga y se lleva allá. Pero si estamos hablando de cambios muy importantes, de cambiar, por ejemplo, el 30% o el 40% del cenote del trabajo no monetarizado, ahí, ¿de dónde sacaríamos ese dinero? Claro, pero necesitamos entonces realmente nuevas cuentas nacionales. O sea, esto del PIB es un mal indicador. Estar midiendo el desarrollo con ese numerito es una barbaridad porque no refleja la realidad y además genera incentivos muy perversos, ¿no? Para inflar el PIB, pues vendamos más Coca-Cola y papas y ya creciste, ¿no? Y no generas bienestar. ¿Cuáles son los esfuerzos o conoces esfuerzos innovadores que buscan cambiar esto, poner de cabeza? A ver. Se están haciendo mucho, se están haciendo cuentas satélites. La ventaja que tiene el PIB es que cualquier sistema estadístico requiere miles de pactos y miles de indicadores previos y hay millones de personas produciendo esos datos y además hace unas series que son comparables porque se supone que todos los países miden lo mismo. En cuanto un país avanza y introduce cambios, se le estropean todas las series históricas y además no se puede comparar con el país de al lado. Y hay países, o dentro de cada país hay comunidades o regiones o provincias que no tienen el más mínimo interés. Porque, por ejemplo, si están recibiendo fondos, vamos a suponer fondos europeos, o aquí otro fondo distinto, ¿no? Reciben fondos europeos porque tienen poco esfuerzo de trabajo puesto en mercado, entonces aparentemente son pobres.
Si empiezan a contabilizar, resulta que ya no son tan pobres, Claro. y entonces van a recibir menos fondos y no tienen ningún interés en hacer visible la riqueza invisible que tienen. Yo, Eso es muy en una interesante. ocasión comparé Dinamarca con Italia. Ajá. En aquel momento el PIB y la renta per cápita era muy similar en ambos países, pero Dinamarca ponía casi todo en la parte de arriba del iceberg, o sea, en lo monetarizado, en lo externo. Mientras que Italia tenía la parte baja del iceberg mucho más grande, tenía muchísimo recurso no monetarizado. Entonces, a igualdad del mismo PIB, ¿cuál de los dos países era más rico? Evidentemente Italia, era muchísimo más rico, porque tenía muchos recursos que producían bienestar y no estaban monetarizados. La pregunta es, ¿los italianos, si tienen que estar discutiendo un presupuesto europeo y reparto de fondos, tendrían mucho interés en que apareciera toda su riqueza invisible? O les van a exigir reparto igualitario de su riqueza, que vayan todas las familias italianas a cuidar a los ingleses, ¿no? Pero en España nos pasaba lo mismo. Sí. Hay comunidades, yo estoy muy vinculada afectivamente con Extremadura, que siempre tiene, desde hace muchos años, la peor renta per cápita, y bueno, aparentemente somos una comunidad muy pobre. Pues en algunos aspectos somos más ricos que País Vasco o Cataluña, que son las comunidades más ricas, ¿no? Bueno, Baleares también es muy rica. Te voy a interrumpir un segundito, ya estamos en una beta fascinante, no se vayan, vamos a regresar después de este breve corte a continuar con este importante diálogo con la doctora Ángeles Durán, doctora honoris causa de nuestra máxima casa de estudios. Aquí seguimos con la doctora Ángeles Durán, gracias por seguir con nosotros, gracias doctora. Pues estamos entrando en una área de análisis muy interesante, Dinamarca contra Italia, regiones dentro de España. Yo recientemente leí un estudio comparativo entre Chile y Cuba, en criterios similares, ¿no? Cuba obviamente mucho más pobre, pero que tienen algunas redes sociales más consolidadas que en Chile, que resultado de décadas de neoliberalismo atroz ha sido destruido su tela, su fábrica social, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es que como dices, es muy difícil imaginar imponer un nuevo orden mundial. Ahora sí, ¿quién tendría que hacerlo? O regionalmente se podría hacer, ¿no? América Latina podríamos tomar una decisión de contar las cosas de otra forma, ¿no? Pues no solo podría, no me extrañaría, porque cuando Naciones Unidas, en la conferencia de la mujer, que fue en el año 95 en Pekín, dijo, se aprobó por todos los países, todos, absolutamente todos, los que estaban allí representados, que eran todos, lo que se llamó la plataforma de acción. En ese documento se dice, estamos haciendo mal el análisis macroeconómico y los análisis socioeconómicos, porque nos estamos olvidando de recursos esenciales que básicamente los ponen las mujeres, que es el trabajo no remunerado, que es, claro, trabajo de cuidado básicamente. Bueno, pues entonces, como no había ninguna otra posibilidad de avanzar en el análisis, porque al no ser monetarizado, no tener precios, no, era muy difícil, en Naciones Unidas propuso que se hicieran encuestas de uso del tiempo. Bueno, en todo el mundo la región que más ha avanzado en la implantación de encuestas de empleo del tiempo ha sido América Latina. Y algunos países de América Latina ya lo han puesto en la Constitución, que no solamente es obligatorio hacer contabilidad nacional convencional, sino además ir incorporando contabilidad extensiva, integradora, que amplíe lo que mide. Lo que pasa es que todo eso lleva tiempo. Incluyendo, sobre todo eso del tiempo, eso es lo importante, Claro. Porque en una encuesta nacional de vivienda les pregunta cuánto ganas, cuántas ventanas tienes, cuántas habitaciones tienes, pero sí, no te preguntan cuántas horas te dedicas a labores de hogar, a la diversión, esparcimiento, a diferentes áreas de tu vida, y esa distribución del tiempo, eso es lo que tenemos que estar midiendo, ¿no? Claro, pero sin salir de la economía convencional, el tiempo o sea, lo que cuesta construir un gran hospital es aproximadamente lo mismo
que lo que cuesta pagar el tiempo de un año de funcionamiento de un hospital. O sea, toda la gran infraestructura, que es lo que en muchos casos a los políticos pues les importa, porque cortan la cinta el día de la inauguración y parece que, bueno, da mucho prestigio haber creado un gran hospital. Bueno, la infraestructura equivale a un año de funcionamiento. Eso da idea de lo importante que es el tiempo. En este caso es tiempo pagado, pero si hiciéramos lo mismo respecto al tiempo no pagado dentro de los hogares, porque yo en algún momento hice un análisis de cuánto para la economía española, en el sector sanitario, cuánto era el tiempo pagado del cuidado de la salud por comparación con el tiempo no pagado que hacía falta. Claro, hay tiempo preventivo de cuidar la alimentación, de llevar a los enfermos al médico, de estarles atendiendo en casa mientras tienen fiebre o no pueden salir. La proporción, me gustaría hacer aquí mismo una petición. ¿Cómo cuánto? No sé, tú Bueno, dime. pues ya está. La proporción que yo estimo, que ojalá alguien venga y me mejore, porque es lo que estoy deseando, que alguien traiga un estudio mejor hecho. México, sí. La hipótesis 12 contra 88 en el sector sanitario, pero además empeora la proporción cada vez que nos envejecemos, porque las enfermedades de una población joven requieren un tratamiento, podríamos decirlo así, coyuntural, intensivo, sanitario, pero las enfermedades de la gente mayor, las crónicas, son enormemente consumidoras de tiempo. Claro. De modo que de cara a futuro para México, lo que le espera es un aumento considerable en la demanda de tiempo de cuidados a enfermos crónicos que no se curan de la enfermedad, vuelven a recaer y que no se contabiliza y no se toma en cuenta, se olvida. Y alguien tiene que pagar ese tiempo. Exactamente. Y ahora con la pandemia, creo que todos nos dimos cuenta de esto. Bueno, no todos. Ojalá la humanidad hubiera aprendido mejor de la pandemia estos 2 años, pero fue más claro esta evidente necesidad de reconocer todo el trabajo que se hace de manera informal, no remunerado. Eso es lo que nos permitió salir adelante relativamente en México, en España, en el mundo. Si no tuviéramos estas redes de cuidado, simplemente pues, Mira, nos acaba, ¿no? Si volviéramos a la metáfora de los 2 cenotes que por abajo se comunican, en el momento en que empezó la pandemia, se cerraron las escuelas. ¿Quién se hizo cargo de los niños que alguien tenía que cuidarles? Inmediatamente revierte a los hogares y en buena parte a las mujeres a que hagan trabajo no remunerado. Pero también se cerraron los restaurantes, las cantinas, los comedores de fábrica. ¿Quién hizo ese trabajo? Se cerraron en buena parte los transportes públicos. Si alguien tenía que ir, ¿quién tenía que ser? Con un cochecito particular para evitar un transporte público que había más riesgo de contagio. Todos los centros de atención a mayores se cerraron. ¿Quién se hizo cargo de los mayores? Cuando estábamos en lo peor de la pandemia al principio, que no se sabía casi lo que era, lo que nos decían desde los hospitales era: no vengan, tómense un paracetamol y aguanten un poquito porque esto está tan colapsado, tan mal, ¿no? ¿Y quién se hizo cargo básicamente? El sector no monetarizado de la economía. Se le exigió una resiliencia, una flexibilidad, bueno, yo calculé que entonces para las mujeres que ya antes estaban muy cansadas, en el peor momento para España yo calculé que la jornada media había aumentado en 3 horas, la media, la media. Y agrega eso el aumento de la violencia También, intrafamiliar también, por lo mismo, claro. los hombres sin trabajo, en casa. Tenso todo el mundo, los niños llorando, que me quiero ir, que estoy aburrido. No había sitio suficiente, ¿quién se queda con el único ordenador que había en la casa o no había ninguno? Y en España fue muy notable que los inmigrantes lo pasaron mucho peor porque tenían empleos en los que era más presencial y por tanto no podían trabajar desde casa, pero las viviendas eran mucho más pequeñas, como media, y más insalubres, en fin, en general peor vivienda. Y el trabajo que tuvieron que hacer fue mucho mayor. Pues es para que la humanidad aprendiera de esta experiencia, ¿no? Ahora sí, cuidar el medio ambiente, que también está relacionado a estas pandemias con la destrucción ecológica,
y valorar toda esta red de trabajo, de cuidados, de apoyo mutuo. Pero yo siento que no, que ya estamos del otro lado de la pandemia, no estamos post-COVID, pero hemos pasado la época peor, y como si nada. Se nos va a olvidar. ¿O has visto algún cambio de fondo en la cultura política, en las políticas públicas, en el sentido positivo? Yo vengo ahora mismo de Buenos Aires, donde ha habido la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, donde estaban representados todos los organismos internacionales y muy especialmente la CEPAL y la ONU Mujeres. Si tengo que creer lo que he escuchado, hay en los gobiernos una preocupación real. El problema es si tengo que creer o no es imprescindible que crea, porque evidentemente es un lenguaje que la población necesitaba oírlo y lo está escuchando. Ahora, ¿será duradero? También he escuchado conferencias de responsables de alto nivel económicos en otro contexto en el que decían que no se debía invertir en sectores consumidores como son los cuidados. Y que había que invertir inmediatamente en generar puestos de empleo de una calidad mejor, como científicos, en fin, de alta tecnología. Sí, es increíble ese prejuicio, pensar que la ciencia, que es muy valiosa, es más importante que estos otros trabajos. Los derechos humanos, los avances de la humanidad, la justicia siempre se conquista desde abajo, a partir de la organización social. Es la historia en general, es difícil que desde arriba la gente se despierte una mañana y se dé cuenta. Usted mismo ha desarrollado un concepto del cuidatoriado, que hace referencia evidentemente al proletariado y nos hace pensar que quizás la organización social, la unión de la clase de los cuidadores y las cuidadoras, puede ser una solución. El problema es que no están juntos en una fábrica, sino cada uno separado. ¿Cómo visualizarías eso? Ese es un punto débil, evidentemente, porque es el mismo problema del campesinado con el proletariado industrial. El proletariado industrial están todos juntos y tienen enfrente un antagonista que muy claramente les extrae un beneficio. Entonces, de todos modos, cuesta un siglo y cuesta muchas muertes y muchísima creatividad organizativa, pero no hay duda de que al final prácticamente todos los países industrializados alcanzan etapas de mayor riqueza, con una legislación laboral, nuevos tribunales laborales, ministerios de trabajo, generalización de la seguridad social. Eso parecía imposible y se consiguió. El campesinado no lo tuvo tan fácil, en parte porque eran propietarios, campesinos muy pobres, pero propietarios, no tenían un antagonista enfrente, salvo que les compraran demasiado baratos los productos, y sobre todo porque estaban muy dispersos. Y con el cuidatoriado pasa lo mismo. El cuidatoriado es muy característico sobre todo de sociedades ya avanzadas que tienen una alta proporción de personas mayores, con una cuarta parte de las personas mayores de 65 años que nunca podrán volver al mercado de trabajo, que tienen unas pensiones pequeñas, no pueden vivir con la pensión comprando servicios en el mercado, tienen que producirlos ellos mismos. Claro. ¿Quién los produce? Ahí se produce una división de género clarísimamente. Las mujeres se jubilan para trabajar más todavía, claro, en muchos casos, porque como suelen estar emparejadas con un hombre que es mayor que ellas y que además la mortalidad de los hombres es más dura que la de las mujeres, pues en los últimos años, cuando ellas se han jubilado, tienen una tarea muy fuerte, en muchísimos casos, de cuidado al esposo. Pero además cuidan a los padres, a los hijos, claro, si algún hijo tenía alguna minusvalía o discapacidad importante, y echan muchas ayudas a los nietos para que las hijas puedan trabajar. De modo que ahí hay unas mujeres súper
empleadas, súper ocupadas. No solo la doble, sino la triple o cuádruple jornada. Yo calculé en una ocasión cuánto tendrían que subirnos los impuestos sobre la renta para compensar el trabajo gratuito que hacen las abuelas. Y era una cantidad extraordinaria. Si las abuelas se pusieran en huelga, sería más grave que si se pusieran en huelga los conductores de autobuses. Es un sector esencial en México, en todas partes, ¿no? Producen mucho y aparentemente solo son consumidoras de servicios públicos y parece que les regalamos lo que les damos, cuando en realidad nos regalan ellas a nosotros. Eso es muy buen punto, ya lo imaginé, una huelga de las abuelitas, exigiendo mejores condiciones de vida, reconocimiento, que se les cuida a ellas, ¿no? Claro. O sea, eso es luego la abuela sacrificada, pero no también todas, necesita. Hay algunas que han dicho que no quieren ser Claro. la abuela sacrificada. En España han empleado una palabra, han inventado una palabra, abuetonta. No quieren llamarse abuelitas ni abuelas, dicen a mí, eso que quieres que yo sea es ser abuetonta, y yo no quiero ser abuetonta. Claro. Pero sí, la mayoría son extremadamente generosas y sufren mucha presión para serlo. Porque por otra parte, por ejemplo en España, que tenemos mucho más desarrollado que América Latina el sistema de pensiones de vejez y de jubilación, hay 1/3 de mujeres mayores de 65 años que no tienen ningún ingreso propio. Absolutamente ninguno. Dependen completamente de la generosidad de los familiares. Es uno de los proyectos más importantes del actual presidente desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México hasta hoy, es los apoyos a las personas de tercera edad, ¿no? Que justamente se le criticó, pues, ¿por qué echas a perder el dinero dándolo a los viejitos? ¿No? Pero primero no tenemos un buen sistema pensionario aquí, y él siempre ha argumentado que justamente hay un efecto de derrame, o sea, que la abuelita y el abuelito tengan, aunque sea lo mínimo, para ir a hacer sus compras, les da a ellos independencia, seguridad, fortaleza, y eso fortalece a toda la familia. Ahora, hay otro tema fuerte con esto de los cuidados. En los países del norte, no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje de los que se dedican a los cuidados, por lo menos en el hogar, vienen del sur. El sur. Es un asunto racial, es un asunto de clase, una cuestión de geopolítica también que entra aquí y juega muy fuerte, ¿no? El otro día oí manejar una cifra de algún país pequeño centroamericano que lo que entra por las remesas que envían las mujeres, también en algunos casos hombres, pero sobre todo mujeres que están cuidando a otros en países de rentas más altas, era mayor que cualquier otra extracción de materias primas. ¿Sí? Es cierto, y además es que es un tema muy complejo, porque por una parte los mercados de trabajo son también bastante permeables a nivel mundial. Hay un estudio hecho sobre más de 100 países, ahora unos 8 o 10 años que se hizo el estudio, en que aparecía que el 16% de la población mundial quiere cambiar definitivamente de país. 16% sobre 8.000 millones son muchos millones, ¿no? Este 16%. Y en buena parte, claro, proceden de países de rentas bajas, que la esperanza de ir a países de rentas altas les compensa pasar muchas penurias y en algunos casos la muerte directamente, casos, ahogados. El Mediterráneo ahora es una gran tumba, ¿no? Todos los días muere mucha gente ahogada en el mar porque quiere irse a trabajar desde África hacia Europa. Y bueno, aquí tenemos, hay trenes que son famosos y hay ríos que son famosos que también son tumbas, ¿no? Mientras haya grandes diferencias de renta, habrá movimientos migratorios dispuestos a aceptar condiciones ilegales en el país de llegada. Y lo aceptarán sin duda por la diferencia entre el lugar de partida y el lugar de llegada, y por la esperanza de que antes o después eso acabará reduciéndose. Y lo interesante dentro de países como España, los Estados Unidos, que reciben muchos inmigrantes, es que esa misma lucha por los derechos de los que cuidan puede ser simultáneamente una lucha por los derechos de los migrantes, antirracista, o se puede tener muchos elementos, pues, no solamente una sola lucha, sino demandan muchas otras, ¿no?
bueno, eso demanda líderes con capacidad estratégica, con capacidad de integración, porque igual que puede servir para una integración en una lucha común, también puede servir para desunir y que vayan en sentido contrario, porque pueden pensar que están, digamos, amenazados los empleos de los locales por los empleos que los que vienen de fuera, que están dispuestos a aceptar condiciones peores, ¿no? Muy bien, vamos a ir otro corte. Estupendo. Nos llaman al corte, ahorita regresamos con la doctora Ángeles Durán, no se vayan, aquí estamos en Tus Diálogos por la Democracia. Aquí seguimos con la doctora Ángeles Durán, doctora honoris causa, aquí en la máxima casa de estudios, un privilegio tenerte, estimada Ángeles. Tú mismo eres sobreviviente de cáncer. No solo escribes sobre los cuidados, sino también viviste este trance de enfermedad, de superación, y aquí estás con nosotros como nueva. Te felicito. Como una rosa. Te felicito doblemente, no solo por la doctora honoris causa, sino por ganar esta batalla. Durante tu enfermedad empezabas a hacer este autoanálisis, ¿correcto? Cuéntame un poco de esa experiencia. Bueno, empezó porque, bueno, yo creía que me iba a morir, porque al principio era un tumor bastante grande y llevaba mucho tiempo, había habido un dictamen erróneo inicial y yo pensé que me moría, de modo que tuve que pensar mi futuro a corto plazo y el de mi familia. Tenía 3 hijos pequeños. ¿Cuántos años tenían? El más pequeño entonces tenía 8. Mira. Y el mayor 18. Y bueno, repensé, traté de dejar mi vida lo mejor ordenada posible. Luego tuve muchísima buena suerte y buena medicina y tuve un magnífico apoyo familiar, de amigos y de trabajo, de todo. Y yo creo que contribuyó muchísimo, no solamente la medicina, sino también el entorno en el que me moví. Y claro, yo utilicé simultáneamente medicina pública y privada, y la época final fue sobre todo medicina pública. Iba viendo a muchos compañeros míos de quimioterapia o de radioterapia que no superaban la enfermedad y les iba viendo cómo iban cada día muriendo, ¿no? Pero en fin, el primer día que empecé con la quimioterapia tenía un curso de verano de la universidad y una queridísima amiga se ofreció a inscribirse en el curso solamente para hacerme de taxista y poderme llevar y traer y darme compañía, ¿no? Y cuando volvíamos le dije, yo quiero dar voz, porque había visto que había mucha gente que no tenía voz, porque eran, digamos, enfermos de a pie, que no tenían posibilidad, que querría darles voz y escribir todo esto. Y me dijo, si quieres hacerlo, más vale que lo vayas dejando por escrito ya, porque la memoria siempre tiende a olvidar lo que es duro y doloroso, y lo vas a olvidar. Entonces dije, pues tienes razón. Y ese día me compré una maquinita de grabar, y durante todos los meses que duró el tratamiento, cada vez que tenía un ratito y tenía energía, que no todos los días la tenía, pasaba un frío tremendo con las sesiones de la quimioterapia, temblaba en la cama aunque tuviera 40 mantas encima, ¿no? Pero bueno, fui dejando las cintas y me prometí a mí misma que si superaba la enfermedad daría voz a los enfermos de cáncer. Y así fue, pasaron 5 años, saqué de un cajón todas las cintas que tenía y al principio no podía hacer nada con ellas porque recordaba los momentos malos, me ponía a llorar y no podía hacer nada. Pero eso duró 4 días y luego ya salió el libro. ¿Qué es lo que más le querías decir a la sociedad o al poder cuando estabas enferma? O sea, ¿qué es ese grito? Pues había 2 gritos. A ver. Había 2 gritos. Por una parte, cuando me despertaba, me daba cuenta de que estaba soñando que estaba en Holanda. De modo que hay un capítulo en el libro que se llama Holanda al despertar, porque yo vi pasar mucho sufrimiento a mucho enfermo de cáncer. Y en Holanda podías decir, hasta aquí he llegado, prefiero irme a seguir luchando. La muerte asistida. La muerte asistida. Que entonces, no lo tienen en España. En España ahora sí, pero estoy hablando de hace 25 años y entonces no era posible. De modo que mi primer digamos, mensaje es que el enfermo tiene derecho más que nadie a decidir cuándo puede irse. Y ese fue, y de hecho yo he colaborado
con algunas comunidades autónomas que, cuando todavía no había reconocido el derecho a una muerte asistida, estaban preparando lo mejor posible dentro de la ley, la mayor facilidad posible para los enfermos con el máximo nivel de autonomía. Oiga, doctora Ángeles, déjame cuestionarla, porque si usted hubiera tenido ese derecho en ese momento, no estaría aquí con nosotros. No, todo lo contrario. Porque No, que usted va. gritaba que quería el derecho a parar el sufrimiento y morir. No, pero ese derecho solo se aplica cuando estás mucho peor. Ah, ok. Cuando estás mucho... No, en ningún momento, ni de lejos siquiera, tuve una tentación de que sí ese derecho. Lo que quería no es... lo querías ejercer en ese momento. Claro, para nada, Ah, ok. ni ahora. Sí. No creo que la gran mayoría de Claro. los enfermos quieran ejercer el derecho, solo quieren tener la seguridad de que si Claro. pensasen que la situación es tan horrible que quieren tenerlo, entonces No pudieran quieren tenerlo. terminar en una cama con En la peor- puro sufrimiento, que con es, puro ¿no? sufrimiento. Poder acabarlo antes. Ah, ya entendí. Eso entendí. es, ¿Y el eso es. segundo grito? Y el segundo grito es que yo sentí una comunidad con los demás enfermos. Y la idea es de que todos íbamos en un mismo barco. Claro. Y que una buena seguridad y una buena, digamos, seguridad social y una buena medicina para todo el mundo era imprescindible. Y entonces, recuerdo el momento en que en una medicina privada me dijeron, pues esto costaría, y la cantidad que costaba era el equivalente a un departamento. Entonces yo pensé, ¿cuánta gente, cuántas mujeres igual que yo, si les dicen, la opero mañana, pero me tiene que dar el equivalente a un departamento bastante agradable? No, la inmensa mayoría no podrían, ¿no? Y bueno, además la investigación, hay investigación cuando es para un conjunto, si no, en fin, desde entonces estoy comprometida con los enfermos y he publicado muchísimo sobre los enfermos, no solo los de cáncer, muchos tipos de enfermos. Los costes invisibles de la enfermedad es un libro que le hice con mucho cariño, pero no paro casi de colaborar además con asociaciones de enfermos mentales, enfermos de Alzheimer, enfermos oncológicos. Si estoy muy apurada de trabajo y quien me pide que vaya a algún sitio es algo que tiene que ver con los enfermos, Sí. hago lo imposible por ir. Pues qué bello es fortaleza Es tuya. que a mí me dieron muchísimo. ¿Sí? Me lo dio la Seguridad Social de mi país. O sea, todo lo que yo hubiera pagado en impuestos me lo devolvió con las máquinas tan caras y el tratamiento Claro. de la radioterapia. Me lo devolvieron los amigos, me lo devolvió la familia, el marido, los hijos, los amigos. Incluso en el trabajo, gente con la que no me llevaba especialmente bien se portó como caballeros y como damas, ¿no? Diciendo, no te preocupes, que te vamos a tratar lo mejor posible, ocúpate de curarte. Y eso es lo que merece, pues, cualquier ser humano. Eso es lo que se merecería el honoris causa. Así es. Todos los que ayudaron y me han Claro. permitido estar aquí, porque si no me hubieran ayudado y hace 25 años yo estaría... Así es. Y todos los héroes, las heroínas invisibles de la pandemia y que todos los días están sacando adelante la humanidad. Te agradezco mucho, doctora, esta otra mirada a la sociedad. A ver, otro tema polémico para ver cómo lo analizamos desde este enfoque, el alquiler de vientres, ¿no? ¿Esto es algo que tú avalas, apoyas o más bien lo cuestionas? Desde luego yo no lo prohibiría. Quizá tenga que ver que hace unos años yo estaba en Inglaterra y pues vi todo el tema de Louise Brown, la niña, esta primera niña probeta que la llamaban. Y en aquel momento vi algo que salió en los periódicos de una mujer que había tenido cáncer de útero, no le habían quitado a tiempo los óvulos, y entonces una hermana suya había cedido un óvulo, lo había fecundado su propio marido, lo había gestado otra hermana, y finalmente el alcalde de la ciudad y el director del centro sanitario habían apadrinado a la niña cuando nació. Y yo pensé que eso era como los cuentos de las 3 hadas madrinas que yo había escuchado en mi infancia. O sea, para muchas mujeres es tan bello tener un hijo y tienen un deseo tan fuerte que si, por ejemplo, España tiene un
nivel muy alto en donación de órganos. Somos muy generosos donando riñones y corazones. Y mi pregunta es, vamos a ver, si a mi hermano o a mi hermana le puedo donar un riñón o un ojo, ¿por qué no voy a poder cederle mi vientre sin cobrar? Por amor nada más, ¿no? Por afecto. ¿Por qué no le voy a poder tener un sobrino, igual que me lo traigo a mi casa, que pase un fin de semana? Si una hermana mía o mi hija y yo pudiera darle esa posibilidad de cobijar lo que ella quiere, ¿por qué no hacerlo? Y en cambio sí que le puedo dar un riñón. Yo comprendo que en muchos casos puede... Pero eso ya no es alquiler. O sea, claro, es que yo no digo alquiler. Exactamente. El alquiler tiene muchos riesgos. Yo el alquiler... Creía que la pregunta era más amplia y se refería a la gestación subrogada, subrogada, no alquilada. Es un tema distinto, es por afecto. Sí, pero incluso ahí puede haber casos de corrupción, porque aparentemente es por afecto, pero en realidad no lo es, porque hay que pagar unos gastos, etcétera. Es como el tema de la legalización de la prostitución, ¿no? ¿Hasta qué punto es, ¿Todos los jardines vamos a entrar? ¿Vamos a entrar en todos los jardines? No te pregunto eso, nada más estoy haciendo la comparación, que son dilemas morales de política pública, sociales, muy difíciles, que en esas sociedades modernas tenemos que entender, ¿no? Y abordar. Sí. Y de manera interdisciplinaria. Esa es otra beta muy importante de sus investigaciones. Usted es socióloga, pero también entra en muchos otros campos. ¿Cómo entiendes la interdisciplina? ¿Qué es la importancia de eso para los investigadores? A mí me impresionó mucho un libro de von Martin de Sociología del Renacimiento. Y cuando leí lo que él comentaba sobre cómo había sido la ampliación de la mirada en el Renacimiento, pensé, pues esto que está contando se refiere sobre todo a los hombres del Renacimiento, pero el renacimiento de las mujeres ha sido en el siglo XX. Porque en la época en que, pues no sé, los descubrimientos con los telescopios primeros, ¿no? O con la relación del cuerpo, todo aquello, las mujeres no han conquistado realmente su propio cuerpo hasta que ha llegado el siglo XX, ¿no? Pensé, pues las mujeres del siglo XX somos mujeres renacentistas en el sentido de que tenemos una tecnología, una visión del mundo, una independencia, una libertad, que es similar a lo que consiguieron los más afortunados de los hombres en los siglos XIV, en los siglos XV, ¿no? Y pensé, pues como el cuerpo en cierto modo es medida de todas las cosas, cuando cambia la interpretación del cuerpo y el cuerpo no es un cuerpo tan sometido por las leyes de la naturaleza y empieza a ser un cuerpo mucho más libre, automáticamente eso se extiende a todas las áreas del conocimiento y cualquier disciplina aprende muchísimo de las que están al lado. Y sí, efectivamente, yo pasé muchos años, claro, especializándome dentro de la sociología. En cualquier caso, cuando yo era estudiante, no existía la sociología como facultad en España, era la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Y mi título de doctora es de doctora en Ciencias Políticas y Económicas. Y además mi cátedra ha estado en Económicas y he dirigido un departamento de socioeconomía. De modo que ya la conexión con la economía me viene, por así decirlo, de fábrica. Pero por este tema de la enfermedad he tenido mucha vinculación con medicina. Pero aparte, pues me interesa mucho porque la zona en la que procede mi padre, Extremadura, que ha tenido mucha inmigración, tiene muchísimas viviendas muy interesantes y toda la riqueza patrimonial se está perdiendo porque se hunden las casas. Entonces he intentado hacer una fundación para recuperación de patrimonio arquitectónico en riesgo de ruina en esta comarca. Total, que al final me ha interesado mucho la arquitectura y el urbanismo y soy miembro de honor del Colegio de Arquitectos de Madrid. De modo que tengo, y bueno, además cuando creamos el primer Instituto de Investigación de la Mujer en la Universidad Autónoma de Madrid, éramos muy pioneras, un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo tuvimos el viento a favor en las velas, que fue la llegada de la democracia en España, porque en otro momento los institutos de la mujer no hubieran salido adelante. Pero como éramos muy poquitas y éramos las pioneras, recibíamos invitación a ir a dar ideas, a dar conferencias desde cárceles
por ejemplo, Sí. de mujeres, hasta centros de la Iglesia, hasta los sindicatos, por supuesto, los partidos políticos, las escuelas, centros de enseñanza media, en todas las disciplinas. De modo que he tenido la inmensa suerte de contar con un grupo de otras mujeres, sobre todo en la Universidad Autónoma, que procedíamos cada cual de un campo distinto, pero todas estábamos de acuerdo en que la ciencia necesitaba renovarse. Y un último mensaje, ya se nos acaba la entrevista, pero un último mensaje para nuestra comunidad de la UNAM, que te aplaude y te agradece visitarnos y te reconocemos tu gran trayectoria. Somos una comunidad de más de 400,000 personas, 360,000 estudiantes, unos 40,000 académicos, 30,000 administrativos. ¿Algún mensaje aquí para el público universitario? Pues es que a lo mejor no es exactamente un mensaje, es un mensaje de admiración. Yo estuve en el año 75 en esta universidad por primera vez, de modo que era yo entonces muy jovencita y ya me impresionó entonces, ¿no? Me parece que es una comunidad rica, potente, diversa y me parece, no sé, quizá el mensaje sería que me gustaría tener una relación más intensa y que hay excelentes investigadores y pensadores en esta universidad y me gustaría que este regalo que me ha hecho la comunidad pues diera pie a una cooperación más intensa. Cuente con ello. Muchas gracias y sobre todo las mujeres investigadoras y estudiantes, estoy seguro que están particularmente comprometidas, agradecidas con tu ejemplo. Y todos aquí estamos. Muchas gracias. Pues hemos acabado el tiempo. Vamos a tener que invitarte de nuevo muy pronto y le agradecemos muchísimo a nuestro muy amable público por seguir con nosotros y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en tus diálogos por la democracia aquí en TV UNAM.